Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Arely Vázquez, yo soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Esta presentación va dirigida para la materia de Salud Pública y Epidemiología, Unidad 3, en la que hemos estado abordando el tema de los determinantes e indicadores de salud. Comenzaremos por definir qué es un determinante de salud. El determinante de salud nos indica un conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales que influyen en el estado de salud y calidad de vida que son cruciales para la esperanza de vida de los individuos y de la población. Según un informe desarrollado por la ONU en 1974, son 4 los factores o grupos que determinan el estado de salud, siendo el estilo de vida, el medio ambiente, la biología humana y los servicios de salud los principales. Como ya hemos estado abordando la patología de la temática en videos anteriores, pues paso a explicarle con el ejemplo de la hepatitis qué es la determinante de salud. La hepatitis A, como ya sabemos, es una patología que se encuentra intrínsecamente relacionada con estos determinantes, ya que la alteración de alguno de ellos propicia la aparición de la misma, ocasionando un daño individual y social. Por ejemplo, aquí podemos ver, los factores, el grupo medio ambiente, que los factores se encuentran divididos en dos, en físicos y sociales. En los físicos podemos ver la insalubridad, los alimentos y el agua contaminada. ¿Por qué estos? Pues el hecho de no tener con agua potable o unos alimentos salubles propician la aparición de esta patología. El factor social, pobreza e ignorancia es uno de los principales debido a que pues se encuentran en muchas carencias las personas en pobreza extrema, no cuentan con agua potable e información para prevenir esta enfermedad o cómo tratar esta enfermedad. Es la principal causa en esta patología. En el estilo de vida nos referimos a los hábitos que tiene una persona, o sea, los hábitos tanto colectivos como personales. En este caso, los malos hábitos de higiene, que es el no lavarse las manos después de ir al baño, antes de preparar los alimentos. Ese es un mal hábito de higiene cuando la persona ya cuenta con la patología de hepatitis o aún así sin saberlo, pues no tiene esas medidas preventivas de higiene de preparar los alimentos y lavarse las manos. Entonces es un método de transmisión. La desnutrición es una conducta de riesgo. ¿Por qué? Porque eso lo hace más vulnerable. El cuerpo no tiene las defensas suficientes para defenderse y estar fuerte ante esta patología y es más vulnerable de adquirirlo. Este mismo determinante de salud, que es el estilo de vida, va directamente relacionado con el factor biológico, o sea, con el agente en este caso, que es el virus VHA, el cual al ya presentar malos hábitos de vida, de higiene, pues obviamente el agente biológico es más fácil de que se aloje en el huésped, que en este caso serían los seres humanos. Al déficit inmunitario nos referimos cuando no nos vacunamos, así de sencillo. El hecho de no vacunarte te hace más vulnerable a adquirir esta patología, igual que la herencia genética que nos transmiten nuestros padres y nuestros abuelos. Puede que seamos más susceptibles a adquirir esta enfermedad que otra persona. Entonces, en el aspecto biológico, en el determinante biológico, influye mucho eso. Y en el determinante de servicio de salud, pues es muy sencillo. Al hablar de esto, estamos hablando del acceso a la atención médica con la que cuentan la población o los individuos en este caso. Por lo general, las zonas rurales y las zonas más pobres son las que pues no cuentan con este servicio. Es más probable pues que padezcan esta patología, debido a que pues no hay financiamiento tanto de promoción o como de atención médica. Cuestiones obviamente que van relacionadas a la vez con los factores sociales del medio ambiente, la pobreza. Entonces todo esto es un ciclo. Si alguno de estos 4 determinantes falla, se rompe o se altera,
da inicio a la patología. Por lo tanto, podemos decir que en el desarrollo de la hepatitis se encuentra asociado fundamentalmente a factores y condiciones socioeconómicas, el saneamiento ambiental, así como algunos factores biológicos y bioquímicos. Entre ellos los que podemos destacar como los principales responsables de esta patología, obviamente como ya lo mencioné, pues es la insalubridad, la pobreza, los malos hábitos de higiene, además de la ignorancia, o sea, el hecho de desconocer el significado de esta patología o esta enfermedad que existe, que causa síntomas, etcétera, pues también es una de las principales causas. La presencia de estos factores determinan el estado de salud de un individuo o una población, por lo tanto su importancia recae en que al reconocerlos, cada uno de estos determinantes podemos detectar cuál es el origen de la enfermedad y cómo poder reducir la aparición de esta en los individuos. Esto es en el caso de la hepatitis. Ahora continuamos con el significado o qué es un indicador de salud. Un indicador de salud nos cuenta la situación y problemas específicos de salud sobre un grupo de población determinada. En ellos podemos obtener la información real sobre las necesidades y tendencias y progresos con respecto a los temas de enfermedades y salud. En ellos se resume una serie de características que muestran los cambios y conductas, así como las acciones de la población relacionadas con los factores asociados a la ocurrencia de una enfermedad. Estos se encuentran clasificados en varios indicadores. Sin embargo, para el tema de salud, los indicadores básicos y los conjugados son los más apropiados para dar respuesta a esta problemática. Tal es el caso de, como ya lo hemos estado hablando, de la hepatitis. Los indicadores de salud, pues es un instrumento de evaluación que nos va a permitir medir de manera cuantificable la salud de una población. Incluye también los individuos, pero principalmente en una población grande, en un país, en una región, en una zona. Estos nos van a indicar las necesidades de salud específica, las tendencias, los progresos que existen en el tema de salud sobre la población. Aquí podemos observar que los tipos de indicadores de salud, como ya lo mencioné, son los clasificados como básicos y conjugados. ¿Por qué? Porque al referirnos a la salud, por ejemplo, en el caso de los indicadores básicos, miden la natalidad, la morbilidad y mortalidad, tanto en infantes, en madres, en enfermos, etc. ¿A qué nos referimos con esto? Pues simplemente nos indican cuántas personas nacieron, quiénes han adquirido la enfermedad, cuántas personas han muerto por la enfermedad. Esos son los indicadores de salud, quienes nos muestran y nos dan respuesta cuantificable, o sea, con números de los casos que existen, por qué se dan, en dónde se dan, etc. Los indicadores conjugados, pues miden la esperanza de vida, o sea, esos están catalogados como que los que miden la esperanza de vida, el índice de desarrollo humano, etc. También podemos encontrar otro tipo de indicadores que son los de estructura, de proceso y de resultado. Pero, sin embargo, en cuestión de salud, al referirnos a una patología en específico, pues los más adecuados son los básicos y los conjugados. Los indicadores de estructura, pues miden los servicios de salud. Eso es en general para países y zonas en los que se requiere tener información sobre la calidad que se está brindando de atención en salud. También los de proceso. Los de resultado, pues esos miden el nivel de éxito alcanzado de los pacientes, quienes han logrado salir de la enfermedad, cuántos han quedado convalecientes, etcétera, ¿no? Para la hepatitis A, como ya lo mencioné, los indicadores para la salud, en este caso, podríamos medir el nivel de salud a través de los indicadores básicos de morbilidad, ya que indica el número de casos que se presentan de esta enfermedad en un lugar, tiempo y población determinada. Como ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado, principalmente se da en los países en vía de desarrollo, o sea, en donde se encuentran muy pobres, donde hay una pobreza muy extrema, que no tienen calidad en salubridad, es ahí donde se da. Entonces el indicador básico de morbilidad pues nos va a dar el resultado
del tiempo y de la población que ha sido infectada por este virus. También podemos encontrar para esta patología el conjugado que nos dirá la calidad de vida. Este nos indicará el nivel de adaptación del sujeto con el medio ambiente y los factores que determinan la enfermedad. ¿A qué nos referimos con esto? Pues el simple hecho de cómo es el huésped, en este caso los seres humanos, cómo se adaptan al medio ambiente para poder combatir esta enfermedad. En caso de no poderla combatir, pues quiénes son los que se mantienen con ella. El índice de desarrollo humano evalúa los máximos logros de un país de acuerdo al bienestar de su población, según los avances de salud, educación e ingresos, así como la implementación de programas preventivos y de vacunación contra enfermedad. Simplemente cuánto es lo que se invierte, o sea, este índice nos va a decir cuánto se invierte en salud, cuánto el Estado, el gobierno invierte en salud para realizar programas preventivos y de vacunación, principalmente para esta enfermedad, que ya sabemos que con la vacuna podemos combatir esta enfermedad. Según los datos de la OMS, los indicadores de morbilidad son aproximadamente de 240 millones de personas las que padecen esta enfermedad del virus de la hepatitis. Y lo vuelvo a repetir, los países que se encuentran en vía de desarrollo son los más vulnerables debido pues, a los pocos ingresos y la educación de prevención que tienen. Como conclusión, pues puedo mencionarles que los determinantes de salud, como su propio nombre lo indica, se refiere a ciertos factores de riesgo que favorecen al desarrollo de las enfermedades. Y al identificarlos, pues podemos reducir el riesgo de adquirir alguna patología, como ya lo vimos. Si cambiamos nuestro estilo de vida, los factores de riesgo, biológicos, ambientales, etcétera, todo el conjunto de todos estos factores, pues evitarán o seremos menos vulnerables a adquirir alguna patología si lo reconocemos. Mientras que los indicadores de salud, pues son las medidas que permiten evaluar el estado de salud de un individuo de manera cuantificable, o sea, a través de identificar las características causantes de los diversos problemas de salud presentes en un determinado lugar geográfico y tiempo. Por ejemplo, en este caso, la insalubridad, que no cuenten con agua potable, que tengan que beber agua sucia, que el agua esté contaminada y todo eso, pues obviamente es uno de los determinantes de salud. Y al conocer en los lugares en donde no se cuenta con salubridad, pues se pueden tomar medidas preventivas para evitar el desarrollo de esta patología en la población. Con esto concluyo mi actividad. Les dejo aquí algunas referencias por si les interesa saber un poco más del tema. Yo tomé todas esas. Me parecen sumamente interesantes, sobre todo la de la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias por verme. Hasta luego.